Estamos en la recta final, todavía nos queda un poco por estudiar. Todavía tenemos algunas predicaciones en puerta. Son varias las apariciones del Señor Jesús después de su resurrección. Ahorita se lo voy a explicar. Y vamos a tratar de adentrarnos a todas ellas. Algunas las vamos a hacer de manera conjunta. Así que todavía nos queda tela de dónde cortar en este evangelio o en la armonía de los evangelios que estamos viendo. Juan 20 del 11 al 18 dice la escritura así: pero María Magdalena, sabemos que es ella por el contexto, estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó a mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo ella: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: Miriam. Aquí la traducción más correcta es Miriam en el arameo original. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar. Quiero que cierre sus ojos, por favor, para que nada le distraiga y que se concentre verdaderamente. Que si no estaba concentrado, que si su mente estaba divagando en alguna otra cosa, recuerde que nada es más importante en estos momentos, ni nunca, que la palabra del Señor. En este momento que está por ser predicada tu palabra, Señor y Dios, te rogamos de tu Espíritu Santo una vez más, sea quien ilumine la palabra en nuestros corazones. No la merecemos, por eso es un ruego, una súplica, por eso con humildad le decimos, Señor, que por favor su Espíritu ilumine la palabra en nuestros corazones, mi Dios, como lo ha hecho a través de generaciones y generaciones. Una prueba más de que su palabra es viva y eficaz, una prueba más de su resurrección es los miles de millones de vidas transformadas por el poder del Evangelio. Y no creemos que el día de hoy sea la excepción, no porque seamos merecedores o porque seamos buenos, sino porque usted es bueno, porque usted es misericordioso, porque usted derrama de su gracia en este lugar. Gracias, mi Dios, le decimos siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Las palabras dichas por Jesús durante su ministerio terrenal de que le era necesario, gracias, sufrir, ser muerto y resucitar al tercer día, se cumplieron al pie de la letra. El primer día de la semana, es decir, el domingo, justo cuando rayaba el alba, se dio el mayor acontecimiento de todos los tiempos. La historia de la humanidad está partida en dos a partir de este acontecimiento: la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos testigos que, aunque mudos, son inalterables: la piedra removida, tirada a lo largo en el suelo, y los lienzos enrollados dentro de la tumba. El primer testigo, la piedra, es la muestra de que Jesús venció por completo. Fue tirada al suelo para que todo aquel que pudiera y quisiera venir y ver dentro del sepulcro se diera cuenta que ese sepulcro en realidad está vacío. El segundo testigo, los lienzos, son la muestra de que aunque el cuerpo del Señor no pudo ser robado por sus enemigos, ni mucho menos por sus discípulos, en ambos casos los lienzos no estarían en la tumba. Las mujeres fueron al sepulcro, pero no esperaban las maravillosas noticias, así que pensaron lo peor. Angustiadas, unas de ellas corrieron a avisar a Juan y a Pedro, los cuales de inmediato salieron corriendo hacia el sepulcro. Y al percatarse que en verdad Jesús resucitó, que se cumplió el anuncio de Jesús, ellos regresaron gozosos con los suyos, dice la Escritura. En ese instante el gozo es por la familiaridad,
por el compañerismo que tenían con el Señor Jesús, por el gran amor que se había gestado durante 3 años y medio. Eso fue lo que llenó de alegría en gran manera el corazón de los discípulos. Sin embargo, ellos lo entendieron con el tiempo, al igual que ahora nosotros lo entendemos, que nosotros nos gozamos en la resurrección de Cristo, sí, también por amor, al igual que los apóstoles también amamos al Señor y nos goza su resurrección, pero también nos gozamos porque entendemos la trascendencia y el propósito de la resurrección. Nos alegramos más como si esto fuera posible. Entendimos la semana pasada por qué era necesario no solo la muerte, sino la resurrección de entre los muertos. Si Jesús dijo en la cruz consumado es, ¿por qué no se terminó ahí todo y en ese momento empezaron a nacer de nuevo las personas? ¿Por qué tenía que resucitar y ascender al cielo? Porque la vida tenía que llegar hasta donde llegó la muerte. Cuando Adán estira la mano y come del árbol, él cae, él transgrede la ley de Dios en todo aspecto y sentido, y la muerte, el pecado y la muerte entraron en su cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, la vida, la obra redentora debería de ser efectiva hasta donde llegó la muerte. Es por eso que la gloriosa resurrección de Cristo marca el comienzo verdadero de nuestra redención. La vida tenía que llegar hasta donde llegó la muerte. La redención no podía terminar en muerte, tenía que terminar en vida, si no, no se hubiera diferenciado en nada de la caída. Pero las narraciones aún no han terminado, aún faltan muchos eventos, presentaciones personales del Señor Jesús antes de ascender en gloria a la diestra del Padre. Él se presentó a las mujeres. Ya vimos también, vamos a leer, lo acabamos de leer y lo vamos a ver ahorita. Se presenta ante María Magdalena. Se presenta a los 2 discípulos en el camino a Emaús. Se presenta cuando están los discípulos menos Tomás, y cuando ya llega Tomás y están todos juntos. Cuando regresan de la pesca milagrosa, de una segunda pesca milagrosa. Cuando se presenta, aunque este solamente está mencionado en el libro de Corintios, a más de 500 hermanos. Todavía no ha terminado su ministerio terrenal del Señor Jesús después de su resurrección. Todavía tenemos que descubrir lo que Dios tiene preparado para nosotros por medio de estos hermosos relatos verídicos. Quiero que entienda esto: no estamos viendo una fantasía, una fábula, un mito. Estamos viendo hechos verídicos. Esto realmente sucedió hace 2000 años. Vamos a empezar con el relato de Juan acerca del encuentro de Jesús con María Magdalena a las afueras del sepulcro. Juan 20, 11 y 12. Vamos a empezar ya entonces. Pero María Magdalena estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera, el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. El relato del apóstol Juan ahora nos lleva con Magdalena. Resulta razonable suponer que ella fue más lenta en llegar al sepulcro que Pedro y que Juan. Ellos ya regresaron a sus casas, pero Magdalena no. Ella está a las afueras del sepulcro llorando. Ella manifestaba un sentir profundo, con sollozos constantes e irrefrenables. ¿Ha visto por qué nos dicen, ya tú pareces Magdalena? De ahí viene el griego original para lloro, es la palabra klaio, que significa un sollozo constante e irrefrenable. No podía parar de llorar con sollozos. Estaba inclinada viendo hacia el sepulcro y lloraba, y nada más lloraba y sosollaba una y otra vez. Por eso es que en nuestra cultura muchas veces te dicen, lloras como Magdalena, pareces Magdalena. De aquí viene esto, porque sí, realmente lloraba desconsolada la pobre Magdalena. Juan utiliza este verbo para describir acertadamente su llanto. Al mismo tiempo, estaba dando rienda suelta a su amargo pesar. Ella no solamente sabía que ella pensaba que Jesús había muerto, sino que para colmo, se habían robado su cuerpo. Esto le dio un gran pesar. No podía parar de llorar y de parar de sollozar. Se inclinó, dice el apóstol Juan, para echar un vistazo. Ya entendimos por qué se tenían que inclinar y ver hacia adentro. Vio, cuando se inclinó, a 2 ángeles sentados. Ya le expliqué cómo era una especie de banca de cemento que estaba ahí labrada en la peña. Entonces estaba uno sentado a la cabecera y otro a los pies de esa banca de cemento. 2 ángeles.
Debe considerarse como probable que estos dos ángeles se presentaran en forma de jóvenes, sobre todo si hacemos caso al relato de Marcos 16:5, no vaya, ya lo leímos la semana pasada, que dice que eran como dos jóvenes estos ángeles. Sus vestidos, nos narra el apóstol Juan, eran blancos, indican santidad, pero también indican gozo, victoria, indican o simbolizan el triunfo de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, de la gracia sobre el pecado. ¿Por qué aparecerían estos ángeles a las mujeres y no a Pedro y a Juan? Hay quienes dicen que es porque las mujeres tenían una fe mucho más débil que los hombres, que Pedro y que Juan, y que necesitaban un apoyo especial para que su fe se fortaleciera. No creemos que sea ese el motivo, el texto no nos da motivos para creerlo. Lo más probable, de hecho, es ir en sentido totalmente contrario. Lo más probable es que estos ángeles se presentaron primero a María y a las otras mujeres. Si seguimos el relato de Mateo, también se presentaron a las otras mujeres como una recompensa especial por el ministerio de amor en que las mujeres se habían destacado con Jesús. No fueron los apóstoles los que dijeron: oye, vamos a llevar esencias, perfumes aromáticos, vamos a ungir el cuerpo del Señor. Ellos todavía estaban atónitos en sus casas. Fueron las mujeres las que dijeron: bueno, ya pasó, ya estamos aquí, vamos a llevar esencias, vamos a cubrir el cuerpo del Señor. Muchos comentaristas, me adhiero a ellos, creen que fue por eso que los ángeles se presentaron a ellas como una manera de decir: hey, aquí está el consuelo por ese ministerio de amor tan especial. Los ángeles de inmediato lanzaron una pregunta crucial a Magdalena. Versículo 13. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Es una pregunta crucial, porque en ellas los ángeles hacen implícito un mensaje. Cuando los ángeles le preguntan: ¿por qué lloras?, implícitamente le están diciendo: mujer, es tiempo de gozo, es tiempo de alegría, es tiempo de regocijo, no de lágrimas, de lloro y de sufrimiento. No le estaban haciendo un reproche, no lo vea como tal. No le estaban reprochando ni echando en cara que no tenía que llorar. Más bien le estaban dando un recordatorio de que ha terminado el tiempo de aflicción, de tortura física, mental y espiritual del Señor. Un recordatorio de que el estado de humillación terminó. Un recordatorio de que ha empezado la condición de exaltación del Señor. Un recordatorio de que ni la muerte, ni el diablo, ni el pecado pudieron vencer al Señor Jesucristo. Un recordatorio de que no hay motivo para seguir triste. Un recordatorio de que no es día de llanto, sino día de gozo. No le estaban reprochando, le estaban recordando: hey, María, hoy es día de gozo. Ella aún no lo sabe, pero la resurrección del Señor es como ninguna otra resurrección que se haya tenido registro. En la Biblia encontramos el registro de varias resurrecciones. Elías oró por el hijo de una viuda y resucitó. El profeta Eliseo, dice la Biblia que cuando echaron sus restos dentro del sepulcro, otros cuerpos que estaban muertos tocaron sus restos y también resucitaron. La hija de Jairo, la hija de la viuda de Naín, Lázaro, el amigo de Jesús, recientemente habían sido resucitados por el Señor Jesucristo cuando oró por ellos. De hecho, aquí vimos en Juan 11 cómo Jesús se para afuera del sepulcro y le dice: Lázaro, acá, afuera. Y en ese momento sale Lázaro también envuelto en sus lienzos. Todos ellos, todos estos muertos que resucitaron, llegó el día, mejor dicho, en que tuvieron que volver a morir. El Señor, por medio de sus profetas o por medio de Jesús, les revolvió la vida, pero no para siempre. Ellos tarde o temprano tuvieron que volver a morir. Lo que hace única y especial la resurrección de Jesús es que Él se levantó de los muertos para no volver a morir nunca más. Diga amén. Nunca más va a volver a morir nuestro Señor Jesucristo. Es un acto permanente, es un hecho irreversible y eterno. Todas las demás resurrecciones son temporales. Aún las resurrecciones que ha logrado la medicina, cuando trae
de la muerte a personas por medio de la fibrilación, por medio del RCP, por medio de medicamentos, personas que han estado muertas y les inyectan adrenalina o les dan descargas o les dan respiración cardiopulmonar. Todo ese tipo de resurrecciones son temporales, tarde o temprano volverán a morir. Este cuerpo carnal tiene que morir para siempre. Sin embargo, con nuestro Señor Jesucristo no fue así. Así como la muerte de Cristo fue única en el sentido de que ella pagó nuestros pecados, de igual manera su resurrección es única, no solo porque fue inesperada y sorprendente, sino también porque es el modelo, el principio, la primicia de todos los que vamos a resucitar después. Acompáñame a dos citas, 1 Corintios 15:20, deja ahí tu separador. 1 Corintios 15:20. María no lo sabe todavía. No sabe que el Señor resucitó y no sabe que su resurrección es como ninguna otra. Nosotros hoy en día ya lo sabemos. Su muerte fue única. Nadie más podía morir por pecado, solamente Él. Su resurrección también es única, porque Él no va a volver a morir y además es la primicia, dice la Escritura. Primera de Corintios 15:20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice que es? Primicias de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entrará la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también los que creen en Cristo serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Y este es el orden, dice Pablo. Cristo, que es el primero, las primicias. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo cuando Él regrese. Apocalipsis 1:5. No es la única cita, no podemos hacer doctrina de una cita. De hecho hay otras citas en Colosenses, pero con estas dos, y otra en Apocalipsis, pero con estas me basta. Apocalipsis 1:5. Jesucristo es el testigo fiel, el que dice, el primogénito de entre los muertos, el primero que resucitó de los muertos, es lo que se refiere el apóstol Juan, y el apóstol Pablo nos enseña correctamente en la analogía de las primicias. ¿Qué eran las primicias? En la época antigua, cuando los hebreos cosechaban, ellos tenían que ir y recoger la primer cosecha. Antes de que se recogiera todo lo demás, decían, esta es la primer cosecha, y la primer cosecha se le llamaba primicia, la ponían en unas gavillas, en unos palos altos, y la levantaban hacia Dios y decían, gracias Señor, es tuyo, de ti vino, para ti es. Esa era la primicia. Eso solamente apuntaba a miles de años en el futuro. Cuando el Señor Jesucristo resucita, Él es el primero de esa cosecha. Los demás que estamos ahí esperando en la cosecha somos aquellos que creemos en Cristo Jesús. Esto nos garantiza también no solamente cielo nuevo y tierra nueva, sino también un cuerpo nuevo, una resurrección después de que tú y yo lleguemos a morir. Gracias Dios. En la mente confusa de María todavía no hay cabida para estas maravillosas noticias. Ella solamente tiene lugar para un pensamiento. Se lo expresa a los ángeles. Ella les dice, se han llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Ni siquiera se enteró que eran ángeles al 100% por lo mismo de su aflicción. Una mejor traducción sería, mi Señor ha sido llevado, no sé dónde está. No podemos dejar de notar que María Magdalena todavía habla de Jesús como su Señor. La semana pasada lo vimos, hoy nuevamente se nota. Lo que más hubiera hecho feliz a esta mujer, póngase en su lugar. ¿Qué es lo que más hubiera hecho feliz a esta mujer? Encontrar su cuerpo. Ella no pensaba en su mente, cómo no resucitó y me lo encuentro glorificado. En su mente, como ella veía las cosas en ese momento, con una visión muy estrecha, lo único que pensaba, si yo encuentro ahorita su cuerpo, lo llevo a un sepulcro, le unjo nuevamente, le pongo las vendas, eso cómo me haría feliz, cómo me haría sentirme bien. No estaba enterada o no entendía todavía que los planes del Señor siempre son mejores de los que pensamos. Ella decía, con que encuentre el cuerpo y lo unja. ¿Y qué se encontró? A un Jesús resucitado. Versículo 14.
Si ve que alguien se está durmiendo a su lado, dele un codazo, un cachetadón o un beso, dependiendo cuánto lo quiera. Aquí se va a notar quién quiere a quién. Ahorita todos ape. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volteó de repente y vio a Jesús que estaba allí, pero todavía no sabía que era Jesús. María está inclinada viendo hacia adentro del sepulcro. Los ángeles le hablan: ¿por qué lloras, mujer? No sé dónde está el cuerpo de mi Señor, dónde se lo llevaron, quisiera tenerlo aquí. De repente voltea, mira en dirección contraria. ¿Por qué? Hay varias teorías. Hay quienes dicen que como Jesús apareció de repente, los ángeles lo vieron y como estaban en el sepulcro se inclinaron para adorarlo. Eso hizo que María se diera vuelta. El texto no nos dice nada de esto, esto es suponer demasiado. Otros dicen porque los ángeles al ver a Jesús lo señalaron: mira, ahí está. Tampoco nos dice esto el texto. Otros dicen que porque los ángeles en el momento que Jesús aparece, ellos ¡pum!, mágicamente desaparecieron. También es mucho para sobreponer en el texto. Nosotros preferimos apegarnos a la más sencilla de las teorías. Simple, sencillamente sintió que alguien venía atrás. ¿Ya? ¿Ha sentido que de repente está caminando y siente a alguien atrás? ¿Sí? Así. María está viendo hacia adentro y de repente su visión periférica dice: ah, caray, y voltea. Creo que esa es la más acertada y la más probable. Lo más sencillo de creer, sobre todo sin hacerle violencia al texto, que es lo que nos interesa. No podemos hacer violencia, no podemos hablar donde la Biblia calla. Lo más probable es que ella sintió, por así decirlo, que alguien se acercaba detrás suyo y simplemente volteó por eso, ese sentimiento, esa visión periférica. Lo importante es entender que María en un momento a otro se encuentra ahora de frente con el Señor Jesucristo, pero todavía no lo reconoce, como dice el siguiente versículo, versículo 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? Las mismas palabras que los ángeles, pero añade: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, ese es un hortelano, el que cuidaba el huerto. ¿Se acuerda que dónde estaba el sepulcro? En un huerto. ¿De quién era el huerto? Del Señor. La tierra y del Señor, la tierra es de, no, ¿de quién era el huerto? De José de Arimatea. Lo vimos hace como 3 semanas. José de Arimatea tenía un huerto y en el huerto mandó labrar un sepulcro. Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré o yo lo trataré. María vuelve a oír la misma pregunta que le habían hecho un momento antes: mujer, ¿por qué lloras? Es importante expresarlo, aunque sea rápidamente, porque nos damos cuenta que en un reino perfecto, el reino de Dios, hay armonía perfecta. Pero la pregunta fue muy oportuna y adecuada. Ya lo entendimos. No era tiempo de llorar, era momento de salir y celebrar con gozo el triunfo del Señor en la resurrección. El extraño, al menos en ese momento para María Magdalena, agrega: ¿a quién buscas? No le dice ¿qué buscas? Si nosotros nos vamos al original griego, entenderás que las palabras de María, todas las veces que dice se lo han llevado, utiliza un adjetivo para las cosas. Se han llevado el cuerpo de Jesús. Ella no dice se han llevado a mi Señor como una persona, sino como una cosa muerta. Jesús lo entendía y por eso le dice: ¿a quién buscas? No le dice ¿qué buscas? ¿A quién buscas? Aunque en la respuesta a los ángeles María había hablado de su Señor, ella buscaba en realidad un cadáver. Ella buscaba algo, no a alguien. Cuando ahora se dirige a María Jesús y le dice: ¿a quién buscas?, lo hace para encauzar sus pensamientos, para direccionarlos en un mejor lugar. Debe comenzar a buscar una persona y no una cosa. Nuevamente es entender, porque los planes del Señor siempre son mejor de los que esperamos. Ella esperaba encontrar un cuerpo. Aquí está el hortelano, él me va a decir dónde puso el cuerpo. Y Jesús le dice: te voy a cambiar la forma de pensar, porque tienes que ver que lo que te voy a dar es mejor que lo que tú estás esperando. Y no es una predicación antropocéntrica. No te va a quitar un osito de peluche para darte un osito de peluche gigante. No, Él te va a quitar tu egocentrismo para poner el carácter de Cristo en ti. Eso es lo que es mejor para nosotros. La respuesta de María es directa.
Ella le dice, pensando que era el hortelano: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo trataré. ¿Por qué María pensó que esta persona que le habla era el que cuidaba el huerto de José de Arimatea? Hay al menos 3 motivos. Primero, su incredulidad no le dejaba buscar al Salvador resucitado. Lo primero que tu mente hila es, pues es el que cuida, ¿quién más? ¿Qué va a hacer aquí alguien el primer día de la semana en la mañana si no es el que trabaja aquí? También no reconoció al Señor Jesús porque tenía un aspecto diferente al que tenía antes. Marcos 16, 12. Es más, vamos a leerlo. Marcos 16, 12. Este sí quiero que lo leamos, porque nos va a ayudar también en las próximas predicaciones. ¿Sabía que su cuerpo resucitado de Jesús atravesaba paredes y puertas? La Biblia dice en Juan, y lo vamos a ver en unas semanas, que estaban reunidos a puerta cerrada los discípulos por temor a los judíos, y aún así entró Jesús. Su cuerpo ya no fue el mismo. La comunicación de propiedades se amalgamó para siempre. Marcos 16, 12. Pero después apareció, ¿cómo dice? En otra forma a 2 de ellos que iban en el camino. Por eso es que María Magdalena tampoco, aparte de que su incredulidad no le dejaba entender, también es porque ella no lo vio en el mismo aspecto 100% como estaba antes de morir. Sin embargo, el hecho de que ella pensara que podría ser el hortelano nos dice que todavía conservaba rasgos humanos, pero no 100% igual. Tercero, porque en el huerto lo más lógico es que estuviera el hortelano o el guardián. A este supuesto hortelano María le dice: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. María ahora le pide un favor a esta persona. Por ello es que respetuosamente le dice Señor. No es porque lo considere su Señor como en el sentido de Jesús, sino porque sabe que va a pedir un favor. Sabe que en la escala judía social, ella como mujer, por mucho dinero o posición que tenga, siempre está debajo de un hombre en la sociedad judía de ese entonces. Entonces se tiene que dirigir a él de una manera respetuosa. Por eso es que le dice Señor. Ella le dice así: por la razón que sea, tú trasladaste el cadáver. Dime dónde está para que yo pueda ir por él y trasladarlo a otro lugar y ocuparme de él. María, no esperando una respuesta satisfactoria, porque le dice, voltea, le dice, y vuelve a voltear hacia adentro, mirando hacia el sepulcro, tratándose después de todo de una mujer desesperada. Resultaría extraño, lo sabemos por el siguiente versículo. ¿Por qué sabemos que volteó nuevamente al sepulcro? ¿Por qué contestó así? Versículo 16. Vaya, la contestación de María fue: volteó, sintió a alguien, volteó y le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está. Y se volvió a voltear, como que no le puso mucha atención. ¿Por qué lo sabemos? Porque el siguiente versículo nos dice: Jesús le dijo: María. ¿Y qué dice? Volviéndose ella. ¿Qué significa? Que se había vuelto a voltear, valga la redundancia, y nuevamente tuvo que voltear. Ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Con amor y ternura, el Señor se refiere a su nombre arameo. Le dice Miriam. En el original es Miriam, el arameo de María. Utiliza solamente una palabra, no le dice María Magdalena, le dice Miriam, en un tono de cordialidad y ternura, en un tono que ella había escuchado muchas veces en días pasados antes de que él muriera. Es el tono que Jesús utiliza. Él se dirige a ella en su lengua materna y en su nombre propio. Esto crea en ella esa fe. Por eso dice la Biblia: ella se volvió nuevamente y le dijo en arameo, Raboni, que significa maestro. Cuando María oye su propio nombre en su lengua materna, dicha de una forma conocida por la persona que solamente lo podía pronunciar así, se aparta rápidamente del sepulcro, se dirige a aquel que le habla y con una palabra que expresa dramatismo, sorpresa, alegría, le contesta: Raboni. La palabra Raboni es una alteración de la palabra aramea rabí, que significa maestro. Originalmente es mi maestro.
Juan lo traduce, por eso viene en paréntesis en su Biblia y en los textos originales, porque sabe que hay lectores de Asia que no hablan arameo, que no entienden la cultura aramea, por eso Juan se los traduce. Pero Juan únicamente traduce como maestro. Sin embargo, el título Raboni era un título que se utilizaba a veces para referirse a Dios mismo como el maestro por excelencia. Era el título más respetuoso que un maestro podía tener. Muchas veces significaba, cuando a alguien le decían Raboni, mi gran Señor. Eso era lo que María estaba expresando cuando vio a Jesús. En el momento que entendió que era Jesús, lo primero que sale de su corazón es mi gran Señor. ¿Cómo supo ya en ese momento que se trataba de Jesús? ¿Qué la hizo recapacitar su postura? Juan mismo nos lo dice en Juan 10:4. Vaya Juan 10:4. Y tenemos tiempo, Juan 10:4. Se cumple lo que dijo Jesús en Juan 10:4. ¿Y qué dijo Jesús en Juan 10:4? Mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué hacen? No. Ah, no es el 4. Ah, sí. Y las ovejas le siguen, ¿porque qué? Porque reconocen su voz. Se cumple lo que dice Jesús en la parábola del redil y del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ella pensó que era el hortelano. María tenía la vista retirada de él, como nos lo dice el texto. Pero en cuanto Jesús la llamó por su nombre, sus ojos espirituales fueron abiertos, escuchó su voz y los volvió hacia Jesús. La devoción de María Magdalena sigue latente con respecto a la persona de Jesús. La devoción por Jesús en María nunca decayó, y en estos momentos gloriosos no solamente no decayó, sino que aumentó gloriosamente. Ella debió querer tomarlo por los pies en muestra de reverencia y honor, pero también como un gesto de que no quiere que se vaya nunca más. Lo sabemos por lo narrado en el versículo 17, vamos a leerlo. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a tu Padre, a mi Dios y a su Dios. ¿Qué pasó aquí? Quiero que entienda bien este versículo. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a recapitular. María llega, ve el sepulcro, se da cuenta que no está el cuerpo del Señor, ve a dos ángeles ahí, ellos le dicen no llores, ¿por qué lloras? Es día de gozo. De repente voltea porque siente que alguien llega, ella piensa que es el hortelano, le dice Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde está, pero realmente lo dice al mismo tiempo que voltea nuevamente hacia el sepulcro. En ese momento escucha su nombre en el arameo, Miriam. Voltea sorprendida, sus ojos espirituales son abiertos y le dice Raboni, maestro, mi gran Señor. Sabemos que lo que siguiente que ella hizo al verlo es tirarse a sus pies y agarrarlo fuerte de los pies. ¿Por qué lo sabemos? Por lo narrado en el versículo 17. Este versículo, este pasaje de la escritura le ha sacado canas a muchos comentaristas, le han hecho violencia a la palabra. Hay quien dice que Jesús a veces se portaba de yo luego por eso soy así medio especial. ¿Qué le dijo Jesús a María? No me toques, nada que ver este versículo. Algunas versiones más dinámicas de este texto lo traducen mucho mejor. Una mejor traducción de no me toques, el verbo tocar sería suéltame, no me retengas. Suéltame, no te adhieras a mí, suéltame, ya no te aferres a mí, dando a entender que no por el hecho de que esté agarrada fuertemente de sus pies, va a seguir siempre a su lado. ¿Cómo sabemos que estaba agarrada de sus pies? Mateo 28:9. Quiero que entienda todo el cuadro, que se forme esta maravillosa imagen en su mente, que se vaya el día de hoy con esa imagen de cómo Jesús se presenta a Magdalena y cómo cambia el día de lloro en día de gozo. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose, ¿qué dice? Abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Por qué sabemos que le abrazaron sus pies también María como las otras mujeres? Porque estaba prohibido en la cultura judía que una mujer, se lo he dicho varias veces, se saludan de beso los judíos ortodoxos, hombres y mujeres.
no los pueden ni tocar. De hecho, ese acto de tocarle los pies, o un buen rabino de esa época, un buen rabino judío hoy en la actualidad diría: impura, no sé si estás impura, ¿por qué me tocas? Y el acto de tomarle los pies es: bueno, no lo sabes, pero aunque sea me humillo y déjame tocarte los pies. Por eso es que sabemos que María Magdalena en ese momento lo considera su Señor, le dice Rabón y mi gran Señor, y además como un acto de: Señor, no me vuelvas a dejar, quiero estar siempre contigo. Ya te encontré, ya no quiero dejarte ir nunca más. Cuando le dice Jesús: suéltame, no te aferres a mí, es como diciendo: no porque estés agarrándome tan fuerte quiere decir que no me voy a ir. Después le dice: porque no he subido todavía a mi Padre. Le está dando a entender: tranquila, todavía quedan 40 días y 40 noches aquí con ustedes. Todavía voy a estar 40 días y 40 noches aquí con ustedes. Ya, suéltame, todavía tengo cosas que hacer. Vamos adelante. No porque me agarres así fuerte creas que me voy a quedar todo el tiempo, que no me voy a ir. Todavía nos quedan 40 días para tener comunión, para vernos, para platicar, para que me veas hacer milagros. Jesús no se opuso a que lo tocaran. De lo contrario, ¿cómo podríamos explicar cuando le dijo a Tomás: hey, mete aquí tus manos, mira, tócale? ¿Ya viste? Sí soy de carne y hueso. Porque hay comentaristas que dicen: el cuerpo resucitado de Jesús no se podía tocar porque era muy glorioso. Entonces, ¿por qué le dijo a Tomás: tócame? Eso sería una contradicción. Lo que censuró Jesús en María fue la idea equivocada de que si ella se aferraba a él, las cosas serían como antes de que él muriera. En otras palabras, de que Jesús pudiera tener comunión diaria y visible como fue antes cuando eran sus discípulos. Sin duda que la comunión entre Jesús y los suyos va a reanudarse, pero no de la forma en que María espera. Va a ser mucho más abundante y bendita. Va a ser la comunión del Espíritu Santo con su iglesia, la que ella va a disfrutar. Pero Jesús le da un mensaje. Ahí regrese al versículo 18. 17, la mitad del versículo. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Tanto María Magdalena como las otras mujeres recibieron mensajes para transmitir a los discípulos. Pero las demás mujeres, el mensaje era: vayan, díganles que resucité, que me encuentro con ellos en Galilea, allí me verán. Pero María tiene un mensaje diferente y específico que tiene que ver con el más grande acontecimiento de la historia de la redención. A María Magdalena se le dice: subo a mi Padre y a su Padre, subo a mi Dios y a su Dios. Jesús los llama a sus discípulos ahora mis hermanos. Ya antes les había dicho: ya no los llamaré siervos, les llamaré amigos. Pero ahora les dice: ya no los llamaré amigos, los llamaré hermanos. ¿Por qué? Porque la nueva comunión en el Espíritu Santo que está a punto de ser derramada reclama, exige un nombre nuevo, todavía más íntimo del que ya teníamos como amigos. Los hermanos somos de una misma familia, tenemos mucho en común, compartimos la misma herencia. Por eso es que podemos decir que somos coherederos con Cristo. También en el sentido espiritual, Dios no es padre de todos los seres humanos. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Hay gente que cree que todos somos hijos de Dios espiritualmente hablando. No es así. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos elegidos que aceptamos con fe el viva al Hijo de Dios, somos aquellos que podemos ser llamados hijos de Dios y somos hermanos y hermanas de Cristo. Cuando pensamos en el hecho de que apenas unos días antes todos estos hombres abandonaron y huyeron a Jesús, nos sorprende más la idea de que en su misericordia Él les llame mis hermanos. Versículo 18, vamos a terminar ya. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cierre sus ojos. Ángel. Aunque todos somos hijos de Dios, aquellos que creemos en Él, el Señor Jesús deja clara una distinción. Somos sus hermanos, así nos llama. Pero cuando le da el mensaje a Magdalena,
Él no dice, ve y diles que vamos con nuestro Padre, con nuestro Dios. Dice, mi Padre y su Padre, mi Dios y su Dios. Él es nuestro hermano en el sentido de que es hijo de Dios también, pero Él deja clara la distinción. Él es hijo en el sentido total, ontológico. Él es uno con Dios. Nosotros somos hijos por adopción, nada más, nada más. María Magdalena recibe este mensaje y le es dada la encomienda de salir y llevarlo a los discípulos. No tenemos registro de aquí qué pasó con el Señor Jesús. Nada más los evangelios nos muestran que aparecía de repente y tenía otros encuentros. No podemos hablar donde la Biblia calla. No te puedo decir, y Jesús de aquí se fue a un lado, hizo esto, hizo lo otro. Hasta aquí llega el evangelio, hasta aquí llegamos nosotros. Solamente te puedo decir algo: si la Biblia no le da importancia, quiere decir que entonces no tiene importancia. No te rompas la cabeza qué pasó entre el tiempo entre aparición y aparición. No hagas teorías alucinescas de que entre una y otra aparición Él estuvo haciendo esto y haciendo lo otro y haciendo lo aquello. No, no podemos saberlo. La Biblia no dice nada. Lo que sí nos dice es que María obedeció. María hizo caso a lo que se le ordenó. Ella era una persona muy emotiva, Magdalena. Hoy en día se utiliza su nombre para hablar de las personas emotivas. Nos recuerda en muchos sentidos a Pedro. Un momento está llorando y al siguiente momento está tirada a sus pies abrazando, diciéndole, no te dejo ir. Apenas si se dio cuenta que eran unos ángeles por sus emociones al límite. Y en el siguiente momento está expresando un gozo tremendo. Ahora ya no pensaba en un cadáver, no más. Se trata de un Señor vivo, gloriosamente resucitado, que venció la muerte y el sepulcro. María Magdalena salió y comunicó el mensaje palabra por palabra, exactamente como el Señor se lo dijo que lo diera. Por eso es que el apóstol Juan lo pudo recopilar. Esas palabras debieron de haber sido preciosas para los discípulos, como lo son para nosotros. Quiero quedarme y que te lleves con esto el día de hoy, de María Magdalena. María Magdalena es el tipo del cristiano emocional que sí puede llegar a madurar, que sí puede llegar a madurar en su fe. Los evangelios nos dicen que fue sanada de 7 espíritus inmundos por Jesús. A partir de ahí se hizo discípulo suya en agradecimiento y amor. Siempre lo consideró su Señor a pesar de cualquier circunstancia que estaba pasando. Lloró porque pensaba que se habían robado su cuerpo del sepulcro. Al verlo resucitado, lo toma de los pies porque no quiere alejarse de él nunca más. Y al recibir una instrucción, obedece de inmediato. María esperaba, aunque sea, encontrar el cuerpo de Jesús, pero no sabía que los planes del Señor son mucho mejores. María esperaba, aunque sea, tenerlo un momento aferrado a sus pies, pero no entendía que los planes del Señor eran mucho mejores. Él se lo dijo a sus discípulos unos días antes: les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya enviaré al Consolador. Y eso no lo entendía todavía María. María quería que se quedara ahí en persona Jesús para seguir con él. Jesús poco a poco fue preparando el corazón, la mente de María para recibir algo mucho mejor. Ella esperaba encontrar, aunque sea un cuerpo que sepultar, pero le fue presentado un Señor vivo y glorioso. Ella esperaba, aunque sea, poder aferrarse a ese Señor por unos días, unas horas, un momento, y le fue dada una comunión con el Espíritu y con todos sus hermanos hasta el día en que fue llamada a los pies de Cristo. Así nos trata el Señor a sus discípulos. Muchas veces no hemos madurado y no entendemos que Dios tiene siempre preparado algo mejor que nosotros. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios en su carta en el 3er capítulo y les dice que Dios nos da las cosas mucho mejor de lo que nosotros las pedimos. Solo que muchas veces nosotros no lo entendemos. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. Pensamos que nuestra manera de ver las cosas es mejor que la manera en que Dios ve y hace las cosas. Lo que estemos pasando, por donde Dios nos esté llevando, si estamos inclinados al sepulcro pensando que se llevaron el cuerpo,
es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Te lo dije hace un momento, no era un secreto, no es antropocentrismo. Lo que Dios tiene preparado para tu vida es que seas como Cristo. Eso es lo que Él ha preparado desde la eternidad. Para eso te predestinó, dice Romanos 8:28, para ser como Cristo. Mientras tú no entiendas esto todavía en tu corazón, las situaciones, los problemas, todo aquello contrario en tu vida te va a seguir derribando y te va a seguir moviendo y te va a seguir lastimando, porque no has entendido que no se trata de tu vida, es la vida de Cristo en ti. Porque no hemos terminado de entender que no se trata de mis planes, de mis metas, de mis sueños. Se trata de Cristo en mí. Muchas veces pensamos, yo quería esto como María Magdalena, yo quería aunque sea el cuerpo del Señor para enterrarlo. Pero el Señor tiene preparado algo mejor para ti, que seas como Cristo. Que así como ella empezó siendo sanada y por agradecimiento le siguió, termines obedeciendo al instante. Hey María, ve y da un mensaje. Sí, Señor, te obedezco. Así al igual tú y yo terminamos siendo siervos, amigos, hijos obedientes a nuestro Padre. Eso es reflejar el carácter de Cristo. Cierra tus ojos y dile en esta tarde: Señor y Dios, te damos gracias por la palabra que has hablado a nuestras vidas. Te damos gracias una vez más por la predicación expositiva que nos permites degustar, que nos permites entender también, Señor, porque si le hemos entendido, no es porque somos mejores, no es porque tenemos un intelecto superior, todo lo contrario, es de quien tú quieres tener misericordia, a quien tú eliges y nada más. Te damos gracias, Señor, por la palabra que hemos escuchado el día de hoy. Te rogamos que cuando veamos las situaciones difíciles, confusas, como Magdalena, recapacitemos en esta enseñanza y entendamos que tus planes siempre son mejores que los nuestros y que nos vas a ir preparando poco a poco, renovando nuestra mente para cuando llegue el momento de obedecer, de que des la orden y obedezcamos, lo hagamos sin vacilar, sin preguntar. Simple y sencillamente digamos: sí, mi Dios, porque te amo, por eso lo hago. Gracias, Padre. En esta tarde te decimos que esta palabra se vuelva viva y eficaz en nuestros corazones, que la podamos poner por obra, que la estemos meditando toda la semana, es mi oración, Señor, y que la reflejemos en donde quiera que estemos para tu gloria. Siempre lo oramos en el nombre de Jesús, porque fue en sus méritos, en sus logros, en lo que Él hizo en la cruz, que podemos estar aquí de pie, no por nuestras fuerzas. Por eso te decimos en el nombre de Jesús. Amén, Dios.